Bien, Otoniel. Trump, que la Pelosi, y yo digo la Pelosi a la cabeza, porque esa Pelosi le tiene unas ganas, como dicen aquí en buen dominicano, le tiene unas ganas a Trump, que ella quería vengarse a costa de lo que fue. Yo decía en su momento que eso en política no es bueno. Es lo que nosotros acabamos de explicar hace un momentito. La política no se puede ver así, ni tú puedes actuar en base a tú quererte vengar de Sutano Perencejo. Querían hacerle un impeachment a Trump, a como diera lugar, humillarlo, ultrajarlo, por la forma que Trump tiene. Bueno, que no le cae bien a mucha gente. Otro grupo dice que Trump está loco, pero con su loquera bajó el desempleo a menos de un 4%, menos de un 4%, creo que llegó hasta un 2%, algo sin precedentes. Mantuvo la economía, por lo tanto, completamente a flote. Trump iba a ganar este proceso electoral, ¿oíste? Si no hubiese sido por la pandemia, Trump gana. Trump fuera presidente de los Estados Unidos hoy. El hecho es que la Pelosi insistió con el impeachment, con el juicio político a Trump, y Biden también a ello decía, pero es que Biden se va a dejar coger el show, que Trump, que sí sabe de eso, se coge el show y opaque su gobierno, iniciando con una crisis sanitaria única y con una tasa de desempleo por las nubes y todo lo que está pasando en el mundo. Bueno, pues al final el impeachment duró lo mismo que dura un gusano en un gallinero, Otoniel. El sábado lo tumbaron. Quisieron los demócratas que le di seguimiento parcialmente, porque uno no tiene el tiempo de dedicarse en su totalidad a verlo, pero cuantas veces podía le daba seguimiento. Y CNN lo repetía luego, porque CNN, bueno, una caja de resonancia ahí de todo lo que sea una agenda, esas agendas subterráneas que hay. Pues veía a los demócratas con un relato que me lucía pobre. Y efectivamente, cuando tocó el turno a los republicanos, el abogado de Trump hizo una gran presentación. En especial, cuando hizo el paralelismo, la comparación de una frase atribuida al expresidente Trump que usó repetidas veces de que había que luchar y que si no se luchaba no se lo alcanzaría el objetivo. Bueno, si esa era la imputación fundamental de la que se derivaba, según afirmaban los fiscales de la Cámara de Representantes demócratas, de la que se derivaban las supuestas acciones que llevaron a la toma del Capitolio como instigador de ese asalto. Entonces, los representantes republicanos presentaron por un material de unos 10 minutos donde aparecían esa misma frase en boca de los demócratas, incluyendo los fiscales, donde repetían que había que luchar para vencer, para enfrentar a Trump, que había que... Y al final la presentaron en boca de la actual vicepresidenta, Kamala Harris, y del propio presidente de los Estados Unidos, el señor Biden. De manera que esto sirvió ya como para desmoronar el argumento de los demócratas, que hay que señalar para que aquí no nos rasguemos la vestidura. En Estados Unidos, si bien es cierto, 7 senadores republicanos votaron Sí. por el juicio, o sea, votaron a favor de la condena a Donald Trump, pero la inmensa mayoría de republicanos no lo hizo. Y la totalidad de los demócratas sí votó. ¿Qué quiere eso decir? Que además del calificativo, que era un juicio político, estaba motivado políticamente. Sí. Estaba motivado por razones partidistas. Ahí estaba en juego las próximas elecciones de la renovación del Congreso de los Estados Unidos. Y por qué no, las elecciones del año 2024.
en las que Donald Trump se podrá presentar. Claro, Y que claro. es un hueso duro de roer, que como tú muy bien dices, a mí no me simpatiza Donald Trump, para nada, pero hay que ser realista. Donald Trump hubiese ganado estas elecciones si no por la pandemia. Así Y mismo. por un sinnúmero, incluso en medio de la pandemia, aún con la pandemia y con la crisis, por un sinnúmero de factores que ahí se dieron que distan mucho de esa democracia, digamos, como se nos pinta, como se nos vende. La democracia de los Estados Un Unidos es perfecta, cuentecito de mentira, llena de sí. fallas, llena de debilidades, llena de, de acciones muy similares a las acontecidas aquí con el voto automatizado. Mm. Eso ocurrió en los Estados Unidos. Sí, así La mismo. democracia más perfecta y en el modelo de Occidente, por lo menos. Eso ocurrió en los Estados Unidos y ya sabemos cómo terminó todo aquello, con un asalto al Congreso, al Capitolio de los Estados Unidos. De manera Sí. que eso es para que nosotros veamos que aún con las limitaciones, que aún con la debilidad institucional que tenemos, somos nosotros aquí los dominicanos y en Latinoamérica, estamos en capacidad de encarar y de enfrentar las situaciones que se nos presentan, igual que como hizo los Estados Unidos, que muy bien que pudo superar esta situación y ha instalado su gobierno y ahí está, el que los norteamericanos eligieron. De manera que es una lección que le da incluso este episodio, que no, tal vez no debió ocurrir, pero ya aconteció. Aconteció en el corazón de Washington, aconteció en el principal estamento de poder, que es el Capitolio de los Estados Unidos. Y ahí ocurrió. Y ya vemos el desenlace. No pudieron inhabilitar a Donald Trump, que es lo que se procuraba, inhabilitarlo, para los demócratas entonces ir por la carrera del centro hacia el 2024 y a las elecciones de medio término para renovar el Congreso de los Estados Unidos y el Senado, o una parte del Senado. Así están las cosas en los Estados Unidos, pero en Ecuador, Lindsay. No, pero mira, antes de irnos al Ya. Ecuador, Otoniel, decirte que esa palabra que tú señalabas o esa frase de que Donald Trump no será un hueso o no fue un hueso duro de roer, no lo será. ¿Cuál de ahora en adelante, cuál será el rol y la incidencia política de este hombre que es un showman, definitivamente que lo es, con un carácter que ya todo el mundo conoce como dominante, fuerte, pero que simpatiza a por lo menos de los ciudadanos aptos para ejercer el voto, más de 77 millones de los aptos para ejercer el voto, de los que lo ejercieron, porque tú sabes que allá vota el que quiere. Entonces, la incidencia política que va a tener y va a seguir teniendo Trump en los Estados Unidos, en la vida política norteamericana, va a ser muy fuerte. De hecho, Trump pudiera ser determinante en el próximo torneo electoral, como tú bien señalas, al cual él pudiera participar. Pero si él no se anima a participar, pudiera ser el que influya y ese dedo que señale y determine quién será. Y a quien Trump señale, si no se señala a él mismo, ese pudiera ser el candidato y probablemente presidente de los Estados Unidos en el 2024. ¿Por qué? Porque mira, vuelvo y te digo, la política es un arte, eso no es un invento, las cosas no es a lo loco que suceden. Y todas estas cosas y algunas poses que asumía Trump y que tú las veías como exageradas, a veces un hombre muy exuberante, hasta hablando y todo aquello, eso es parte de una estrategia
quizás un tanto grotesca, le parecerá a algunos en el manejo de la comunicación, pero esos son asesores que están atrás de esa gente. No creas tú que eso que es verdad que Trump se inventaba cada cosa. A mí que nadie me hable de que él era un medalaganario. Porque para sobrevivir, y tú lo sabes, a un sistema con ese establishment norteamericano, si no se ajusta a ese establishment, tú sabes muy bien que lo explotan, porque a Kennedy lo mataron. A Kennedy lo mataron. Entonces, él no es más que la representación de un grupo mega, super, hiper poderoso, de los que deciden allá en Estados Unidos. La cosa no se ven de que muy inocente, pero de inocente aquí no hay nada. Todo tiene un trasfondo, cosas que no se ven y siempre resultan ser más importantes que las que se ven, Otoniel. Eso es así, Lindsay. Y la política de los Estados Unidos se ha ido complejizando. Sí. Y seguirá acentuándose la diferencia. Es una sociedad que está muy dividida, ciertamente. La división no la generó necesariamente el gobierno de Donald Trump. Venía dándose desde el gobierno de Obama. Claro. Además, comenzó a acentuarse con Obama. Porque cuando tú tomas agendas, y eso puede... Qué bueno que aquí Abinader, el presidente Abinader, se ha alejado de las agendas. Esas agendas de grupos y pro aborto, LGTB, las presuntas reales minorías, ese tipo de cosas. Un gobernante no puede asumirlas como una bandera suya, porque usted es presidente de toda la nación. Obama lo hizo, los demócratas lo han hecho. Entonces, eso hace un fraccionamiento de la sociedad de los Estados Unidos, que es lo que, a mi juicio, ha llevado a donde se encuentra la situación actualmente, que no va a parar, no va a parar, va a continuar, porque ahí, como tú dices, muy bien, sectores y factores de mucho poder están detrás de cada uno de los bandos. Y eso puede continuar generando la crispación social y política en los Estados Unidos. Así es. Decías tú, Daniel, de Ecuador, mencionabas Ecuador. Bueno, en Ecuador la situación se ha también complicado, porque lo de Ecuador es un poco, digamos, hasta pintoresco. Hay elecciones el 11 de abril, pasó a una segunda, eso es balotaje, ¿verdad? La segunda vuelta. Sí. Pasó el señor Araúz, que es el que promueve el expresidente Rafael Correa. Y se estarían disputando el banquero Lasso y el indígena Yacu Pérez, que están en un empate virtual. Entre ellos dos, y ahí es donde el asunto es llamativo, junto a la OEA, llegaron a un acuerdo para revisar parcialmente la votación, para definir con claridad cuál de ellos pasaba a la segunda vuelta. Pues el domingo pasado, Lasso se apartó, se alejó de ese acuerdo ante la sospecha de que se le pretendía afectar porque él actualmente, conforme a los resultados oficiales, es quien estaría pasando a la segunda vuelta para enfrentar al correísta Araúz. Esto parece que ha generado una situación ahí compleja porque de alguna manera ha desautorizado al Consejo Nacional Electoral, que es como se llama el estamento que organiza las elecciones en el Ecuador. Porque ellos muy prestos y habían sido muy serviles a esa causa, porque ciertamente, igual que como ocurre aquí, o como ocurrió en el pasado reciente, ese Consejo Nacional Electoral está controlado por el gobierno de Moreno, que es un enemigo capital de Rafael Correa. Y están haciendo todo lo posible e imposible
para impedir que el candidato de Correa alcance el poder, como todo luce ser que ocurrirá. Ahora se ha destapado que un presunto video grabado por el ELN de Colombia, dando cuenta de que supuestamente apoyaban a Araúz, candidato de Correa, y eso llevó a que en un viaje rápido de emergencia del fiscal general de Colombia aterrizara en Ecuador para llevar pruebas sensitivas que implicaban al ELN en el respaldo al candidato Correa. Esto llevó incluso a que Lasso se alejara de esa situación y dijera, no, nosotros no respaldamos de ninguna manera que el candidato que quedó en primer lugar y que va seguro a la segunda vuelta sea descalificado bajo esta premisa. Eso no puede ser jamás. De manera que el gobierno de Moreno y su instrumento, que es el Consejo Nacional Electoral, y parece ser con cierto apoyo subterráneo de la OEA, la famosa OEA, la de Almagro, la que ha estado detrás de muchas actuaciones siniestras en la región. Entonces, parece que había estado en esta conspiración. Pero los sectores que apoyan a Correa se han movido rápidamente, incluyendo algunas voces de alto nivel en la región, como es el presidente Samper de Colombia, colombiano, ¿verdad? Tiene esa tiene autoridad. Ventaja de que le dice al fiscal general de su país, dice, no, un momento, eso no es así. O sea, tiene esa autoridad. De manera que así anda la crisis postelectoral en Ecuador, y son de los elementos que vienen a sumarse, desestabilizadores en la región. Ya vimos lo que ocurrió en Bolivia, pero que aparentemente la región nuevamente ha dado un vuelco hacia los partidos de izquierda, vinculados, no propiamente de izquierda, sino progresista, centro. Progresista, alejado de esa derecha a ultranza que gobierna, por ejemplo, Brasil, que gobierna Colombia, porque el que gobierna Colombia es un derechista extremo, y Chile. Entonces, parece ser que la región ha venido nuevamente retomando el camino de los gobiernos progresistas, Lindsay. Bueno, yo al final pienso que esas diabluras que a través del poder se cometen para provocar fraudes electorales, ya los pueblos han aprendido mucho y no se dejan vender gatos por liebre. Moreno es otro que se dejó comer el alma de la carcoma y tiene y siente y ha actuado en contra de Correa hasta el punto en que Correa prácticamente fue desterrado de su propio pueblo, provocado por el lisiado Lenín Moreno. Un hombre lisiado, no hablo solamente de sus pies, sino un hombre lisiado porque tiene el alma envenenada. Y lamentablemente una persona cuando tiene esos males tiende a cometer hechos terribles con el poder en sus manos. Ojalá y esto termine bien en Ecuador por el bien de todos los ecuatorianos y por el bien de la democracia, que se imponga el pueblo, y ahí va a tener que, ese nuevo partido de Correa va a tener que saber hilar bien este proceso rumbo a este balotaje y ver si negocia con el indígena que ahora no, ¿cómo se llama? Jaco Pérez, lo que pasa es que él está muy radicalizado. Exactamente, el problema, pero hay que ablandar al hombre, porque con quien yo dudo que él pueda negociar es con Lasso. Pero es difícil, no conozco bien, no conozco cómo esto ocurre allí, pero viendo su origen, es muy difícil que los sectores que le apoyan, que son grupos sociales marginados,
indígenas, puedan dar un paso de esa naturaleza para respaldar a un hombre que está tan desacreditado en el Ecuador como el señor Lasso, que es de derecha, pero además que tiene vínculos muy cercanos con el actual gobierno, con el actual régimen del señor Moreno. Y Aunque, el señor aunque Moreno, él, el respaldo, la aprobación en Ecuador de Moreno ronda el 7%. Cualquiera que se acerque ahí está descalificado. Es decir, que la situación para Lasso es compleja. Ya él ha sido candidato en otras ocasiones. sí, así es, Eh, Guillermo Lazo. Él tuvo un paso por el gobierno como ministro, creo que de Hacienda o del Banco Central, algo así, de triste recordación para los ecuatorianos. Bueno, Sí, mira, Otoniel, así hemos finalizado ya por el día de hoy. Te agradezco como siempre todos tus análisis brillantes que hoy has compartido con nosotros. Así que a los amigos televidentes solamente decirles que se queden ahí disfrutando de esta programación de Teleimpacto y mañana, Dios mediante, estaremos con ustedes. Y tú, Otoniel, pues te veo el próximo martes. Bueno, que así sea, Lindsay, y ustedes continúen con Lindsay Casajara mañana en el espacio. Y nosotros nos estaremos viendo la próxima semana, Dios mediante. Dios mediante, hasta mañana.